esto es como la concreción de un sueño, ¿no? Que hace tiempo ¿cuánto hace que venimos hablando de hacer un ciclo como este? Empezamos hace unos años a sentir la necesidad de conectar con toda esta temática, con la ética en todas sus formas. Y bueno, y siempre craneando ahí con todo el equipo bueno, que ahora se llama de Pixie for Humans, que es esta como nueva unidad que hemos desarrollado. Empezamos a pensar que era oportuno empezar a instalar toda esta conversación. Y bueno, Gonzalo se tomó a su cargo el diseño de esto, y bueno, y nos da la posibilidad de llegar a este momento con la invitación y la presencia de Pablo, a quien le agradezco profundamente. La verdad que es un privilegio tenerte, Pablo, y bueno, a disfrutarlo. Llegó el momento, yo me dispongo a disfrutar y a escucharlos, y bueno, si da para discutir y para meter cuchara, meteremos también, así que nada, un placer, y adelante, adelante, que sea la primera de varias charlas que vamos a estar haciendo, que buena falta nos hace reflexionar sobre todo esto. Bueno, buenísimo, Diego. Muchas gracias. Un apunte, seguramente los pixianos lo recuerdan, los que son de fuera de Pixies, puede ser una anécdota buena o linda de saber. Este año, en realidad en el último Open del año pasado, en esa instancia que nos damos para conversar de temas internos y donde los temas los proponemos entre nosotros, el tema que fue más votado era un tema de hablar sobre la ética o los componentes éticos de lo que hacíamos trabajando en tecnología. No solamente fue el tema más votado, sino fue el tema que congregó más gente para la charla interna en aquel momento propuesto por Carlitos Sordeguit. A partir de eso, bueno, empezó este disparador. La idea es generar un ciclo de unas 5 o 6 charlas que tengan ese núcleo entre charlas, mesas redondas y demás, vinculado a la ética y la tecnología. Lo que hacemos en tecnología, pues la tecnología no es neutra, y lo que hacemos no es neutro, entonces valía la pena reflexionar. Y qué mejor que arrancar este ciclo con Pablo. Pablo es filósofo, es docente de filosofía, recién les contaba en la previa que también es docente de informática, es docente a nivel universitario y también a nivel secundario. Tiene además y ha hecho un buen recorrido a nivel de medios de comunicación, a nivel, divulgando la filosofía y trayéndola desde lugares bien interesantes. Hace muchos años, cuando llegaron a jugar, cuando el primer año que jugaron juntos en el Barcelona, Neymar, Suárez y Messi, yo le propuse a Pablo hacer para el espectador el MCN, pero de la filosofía griega, y armamos un ciclo con Platón, Sócrates y Aristóteles. Pablo es muy futbolero, muy futbolero. Yo para que no se gane enemigos, o les baje a muchos de ustedes seguramente la imagen de Pablo, no les voy a decir de que Cuadro es hincha, pero tiene eso, ¿no? De una cosa de filosofía muy anclada con la realidad. En los últimos años, además, Pablo ha desarrollado un trabajo muy fuerte en los temas de la ética vinculada a la educación y las reflexiones filosóficas en torno a la educación. De hecho, el año pasado ganó el premio de ensayo del Ministerio de Educación y Cultura con un libro de reciente aparición. Así que bueno, con todas estas cosas y muchas más que nos podrían llevar un largo rato, era que valía la pena que Pablo inaugurara este ciclo, hablando, entre otras cosas, de los dilemas éticos a comienzos del siglo XXI. Así que bienvenido, Pablo. Buenas tardes. Y, a ver, con poca PPT y recuperando el viejo arte de la palabra, bueno, te invito a guiarnos. Bueno, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Bueno, como decía Gonzalo, compartimos hace unos cuantos años aquel ciclo sobre filosofía griega, y una de las, a mí por lo menos, que más me motivaba en ese momento era también el aterrizaje justamente en los problemas de actualidad, ¿no? En la agenda, ¿no? Un poco esta cosa de sacar a la filosofía de la academia, del torre marfilismo, y participar en la discusión pública. Esto me parece que es un elemento fundamental. Y lo mismo siento en esta instancia respecto de la invitación que proviene justamente de una empresa del campo de la tecnología, ¿no? Me parece que es fundamental. O sea, que lo primero es celebrar esta iniciativa, esta instancia. Me parece que es absolutamente
importante que reflexionemos, todos los actores involucrados en el desenvolvimiento social y lo que tiene en este sentido las empresas como responsabilidad social y como responsabilidad ética, ¿no? Así que realmente me parece una apertura fabulosa. Y bueno, yo comenzaría un poco cuando estuvimos en lo previo también charlando con Gonzalo, un posible recorrido que le proponía. Voy a comenzar un poco con lo que comienzo mis cursos de ética, ¿no? Que es diferenciando lo que a veces quien no está en el campo estrictamente de la filosofía suele utilizar como sinónimo, que es el concepto de ética y de moral, ¿no? Y le sumaría, ya que estamos en un ámbito profesional, lo que es el código deontológico, que me parece que también es interesante traerlo a colación, tomarnos 2 o 3 minutitos iniciales para discernir en relación a esta diferencia. Bueno, lo primero vamos a hacer, intentar, como decía Gonzalo, ser lo más comunicativo y didáctico posible en el modo de la comunicación, sobre todo cuando es un público que no es especializado específicamente en el ámbito de la filosofía. Yo diría que la gran pregunta, o las grandes preguntas que refieren a la ética tienen que ver con qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo moralmente bueno, qué es lo moralmente malo, esta cosa entre el bien, el mal, lo justo, lo injusto, lo correcto, lo no correcto, los valores deseables. Bueno, la ética aterriza desde ese lugar en reflexiones de esta naturaleza, ¿no? Tiene que ver con lo que debería ser, ¿no? La ética es una proyección hacia el deber ser, ¿no? Y ahí hay una diferencia con la moral, que a veces lo utilizamos, como decía, de manera como si fueran sinónimos, porque la moral refiere más a las acciones en concreto que lleva adelante, sea un individuo o sea una comunidad, pero formando parte de lo que habitualmente aceptamos como correcto por costumbre. O sea, no tiene que ver con las prácticas instaladas, ¿no? De hecho, la moral refiere básicamente a la costumbre, ¿no? Y es en ese caso la moral algo por esa misma naturaleza temporal y relativa, ¿no? Solo podemos hablar de la moral de los griegos de hace 25 años, la moral esclavista que tenían, ¿no? Y eso queda anclado en ese tiempo y en ese momento, que por supuesto visto a los ojos de un ciudadano de este siglo, podría ser condenable esa práctica en términos éticos, pero lo cierto es que por una cuestión de costumbres en ese momento ni siquiera era mal visto, no era aceptado como algo correcto, ¿no? O sea, formaba parte de las costumbres de lo habitual. La ética, a diferencia de la moral, siempre va a tener un planteo de principios que son universales y atemporales, ¿no? Pensemos en los derechos humanos, digamos, ¿no? Nosotros no decimos, bueno, elaboramos una lista de derechos humanos universales que son aplicables para el sujeto en Uruguay, pero no para el que vive en el medio del Amazonas o para quien vive en China o en Tailandia. Siempre tiene una pretensión de universalidad y es válido para este tiempo presente y para lo que se viene, ¿no? O sea, para el tiempo de proyección hacia el futuro. O sea, como les decía, ¿no? Esta pretensión de discernir entre lo que está bien y lo que está mal, entre lo deseable y lo indeseable para llevar una vida mejor, que eso es una perspectiva que la ética, en mi caso que adhiero a una ética sobre todo de cuño aristotélico, digamos, ¿para qué nos sirve pensar qué es lo justo o qué es lo moralmente correcto, lo moralmente bueno, para llevar una vida mejor, ¿no? Una vida mejor en términos comunitarios? O sea, la ética apunta en ese sentido no solo a mejorar el individuo, sino a tener una perspectiva del bien común, ¿no? Llevar una vida feliz. Digo, Aristóteles decía en última instancia que el cometido de la filosofía es la felicidad, alcanzar la felicidad, ¿no? Y en el caso de Aristóteles, para él esa felicidad se alcanzaba del espacio reflexivo y en relación a un sujeto que mejoraba la vida en comunidad, ¿no? O sea, alcanzar el bien común era el bien, esa virtud que nos aportaba del campo de la ética y pensando en lo social, ¿no? Podríamos decir, a grandes rasgos, entonces, que la ética es el campo teórico y la moral el campo de la práctica, ¿no? O sea, la reflexión sobre la moral pertenece justamente al campo de la ética. Esta es la primera distinción importante que me parece que tenemos que hacer.
La otra es lo que le decía, un poco, a veces se mezcla o aparece el término deontología, ¿no? Y bueno, la deontología es básicamente una rama de la ética que aborda el campo de los deberes, con énfasis sobre todo en una ética normativa, ¿no? En la cual ahí aparece el imperativo kantiano, que quizás ustedes lo habrán sufrido, el imperativo categórico de Kant, aparece como un referente fuerte, ¿no? Esta idea de que uno debe actuar, obrar de manera tal que sus actos se conviertan en una ley universal. ¿Sí? Si yo estoy en la empresa y si nadie me ve, me llevo algunas hojas prestadas de la impresora de la empresa, yo estoy de alguna manera justificando esas acciones en términos universales, nos diría Kant, ¿no? Es un reflejo de un accionar que refleja, aunque sea una cuestión mínima, que pareciera ser anecdótica, la mirada que tenemos sobre el hombre y sobre la sociedad, ¿no? Lo mismo pensaba Kant sobre cualquier mentira en cualquier acto, aun cuando fuese una mentira piadosa, no estaba bien porque eso validaba en términos universales la mentira, y bajo la mentira no se podía construir la convivencia, no se podía construir una sociedad posible o, en este caso, colmada de valores deseables, ¿no? Esa ética que es absolutamente normativa, ¿no? Del deber, además en términos extremos, ¿no? Siempre hay que actuar de manera correcta, lleva a lo que en muchas empresas se plantea, o muchos rubros profesionales, como el código deontológico, ¿no? Que es la aplicación directa de la deontología en un campo específico, ¿no? En una actividad o profesión, que supone establecer justamente los criterios, los valores que regulan esa actividad profesional. En mi caso, por ejemplo, trabajo fuertemente con los gestores culturales, y acá no hay, por ejemplo, un código deontológico de los gestores culturales. Lo tienen los médicos, lo tienen los abogados, no sé si hay en el campo de la ingeniería, pero sería interesante, ¿no? Justamente, o plantearse en el campo de las empresas, de las tecnológicas, cuál es el código deontológico que debería regir esa actividad profesional, esa actividad laboral, ¿no? A partir de un documento normativo que es elaborado justamente por esa comunidad de miembros que conforman la actividad, ¿no? Es esto del deber ser en la práctica de esa formación. Entonces, bueno, estos primeros minutos que me tomé es para hacer esa distinción justamente entre ética, moral y deontología. Y un poco lo que veníamos también charlando con Gonzalo, él me preguntaba cuál yo entendía que eran los grandes temas de la ética. Recuerden, la ética, reflexión teórica sobre qué es lo correcto, qué no es lo correcto, lo justo, lo deseable, ¿no? Y en referencia a las prácticas hechos, ¿no? Dice, bueno, ¿cuáles son los grandes temas de la ética en el siglo XXI? Bueno, hay muchos temas para abordar, por supuesto, el tiempo también es acotado en relación a poder desarrollar todos. Yo quisiera traer, por lo menos en esta primera instancia, creo tres ítems que me parece que son fundamentales. Vamos a desarrollar particularmente el tercero, que tiene que ver justamente con las tecnologías. Pero bueno, quisiera igual nombrar los otros dos, porque me parece que son desafíos que tenemos como sociedad por delante y que debemos abordar, por lo tanto, de manera comunitaria, ¿no? Reflexionar sobre ello. El primero es cómo tramitamos las diferencias culturales y evitamos el choque de civilizaciones en un mundo globalizado. Yo creo que este es el gran desafío que nosotros tenemos en este comienzo de siglo. De hecho, hoy pensaba, ¿no? ¿Cómo comenzamos el siglo XXI?